En el pico más alto de la quinta ola, hemos tenido una demanda del 10% del uso versus lo que teníamos en la cuarta ola, que habíamos concluido en términos exitosos. Y en el inicio de la desescalada teníamos un 43% de demanda, ahora tenemos un 9% de demanda del total de los respiradores con los cuales contamos. Lo mismo ocurre si comparamos las camas de hospitalización. En el pico más alto de la cuarta ola teníamos un requerimiento cerca a la mitad de la capacidad de camas de hospitalización. Hoy, un 19% apenas. En las camas de terapia intensiva teníamos un requerimiento del 66%. Hoy, en el pico más alto de la quinta ola, tenemos un 15%. En las camas de cuidados intensivos teníamos, antes de llegar a terapia intensiva, teníamos una utilización, una demanda del 57%. Hoy, en el pico más alto, hemos presentado una demanda del 23%. Estos términos y estas cifras que corresponden a un análisis nacional son importantes tomarlas en cuenta, porque para mantener estas cifras debemos ser responsables en las medidas de bioseguridad. Debemos ser responsables en la vacunación. No podemos bajar la guardia. En ese sentido, le decimos a la población que si bien estamos avanzando en el camino de vencer la pandemia, tenemos que mantener la guardia alta y permitir que estos resultados se sigan replicando. Si bien existe menor probabilidad de contagiarse de SARS-CoV en espacios abiertos en comparación que espacios cerrados, y también debemos decir que está disminuyendo la carga de la enfermedad, pero debemos ser muy claros en esto. La pandemia no ha terminado. El SARS-CoV-2 seguirá circulando. Y a pesar de las decisiones que se asuman, cualquier decisión de flexibilización u otras medidas o cualquier decisión que vaya a endurecer las medidas de bioseguridad, es importante seguir vigilando el comportamiento de la pandemia. Por eso, es importante aclarar y quiero felicitar a la población boliviana por la responsabilidad en la aplicación de las medidas de bioseguridad. Pero es importante aclarar qué es un espacio abierto y qué es un espacio cerrado. El uso opcional de barbijo solamente está destinado en todo aquello que se denomina espacio abierto, transporte privado, cuando yo manejo mi vehículo particular. En ese espacio sí es permitido no usar barbijos. Espacio abierto, llamándose a todo espacio que no está cubierto por un techo, llámese parques, plazas, jardines, zonas residenciales, donde existan estos espacios, espacios peatonales, sitios públicos o privados al aire libre. Pero acá es donde tenemos que hacer las recomendaciones fundamentales. El uso de barbijo sigue siendo obligatorio y es obligatorio en cualquier espacio cerrado. Es todo espacio cubierto por un techo o confinado por paredes, independientemente del material utilizado para el techo, las paredes, los muros y de que la estructura sea permanente o temporal. Si existen paredes o techo, es un espacio donde tenemos la obligatoriedad de usar barbijo. Los espacios semicerrados, como coliseos, campos deportivos escolares, los estadios, donde si bien no existe un techo, pero existe el confinamiento por paredes y existe la posibilidad de aglomeración, es un lugar donde se debe de usar barbijo. Los mercados zonales, las ferias itinerantes, donde existe aglomeración de personas y existen carpas que se colocan, en ese sentido debemos usar barbijo. Las unidades educativas, los maestros, los estudiantes deben usar barbijo en el aula, aún se realicen las actividades al aire libre, porque recordemos que están confinadas por paredes. Pueden también evitarse la utilización de barbijo en aquellos estudiantes que realicen actividades de educación física y danzas solamente durante estos eventos deportivos. Conclusión. Resaltamos que es importante
continuar con el uso de barbijo y las medidas de bioseguridad para vencer la pandemia del COVID. Mantener su uso correcto permitirá cuidar la salud y la vida del pueblo boliviano. Si bien estamos camino hacia una nueva normalidad, decirle al pueblo boliviano que si mantenemos las recomendaciones y las medidas de bioseguridad que recomendamos como Ministerio de Salud, nosotros vamos a tener los mismos resultados que hasta la fecha hemos estado obteniendo. Debemos aclararle al pueblo boliviano que esta es una lucha de todos y solamente unidos vamos a poder vencer la pandemia. Muchas gracias.